dentro de la cavidad de nuestro corazón, principalmente la del ventrículo derecho, 8 milímetros de presión, es la presión que hay dentro de esta cavidad, de 0 a 1 en lo que es la aurícula izquierda. La izquierda, en cambio, tiene una presión de 80 milímetros de mercurio. Vemos que la presión mucho más alta está a nivel del ventrículo izquierdo, donde el ventrículo es el que tiene izquierdo más masa muscular, más fuerza de contracción. Entonces, esta es la presión que encontramos en lo que es la válvula aórtica. La presión es la que va a necesitar nuestro ventrículo ventral para que la válvula aórtica se abra y pueda salir la sangre. Y esa fuerza es tan fuerte, ¿para qué? Para que pueda distribuirse toda la sangre. Eso no es necesario en el ventrículo derecho, porque al ladito están los pulmones, no estamos tan difusos porque está al lado. Es como solo lo empujáramos a la sangre y pasa a los pulmones. Y además las venas son más extensibles, son más elásticas. Las aurículas, en cambio, tienen más músculo liso y son más duras y más difícil que se contraigan y se relajen. Ya es un poco para poder entender sobre el ciclo cardíaco. Entonces hemos visto que después de que las válvulas auriculoventriculares se han abierto y han permitido la entrada, ya en la etapa de lo que es el llenado del ventrículo de sangre, dándome lo que es el llenado rápido y lento con el 75 y 25%. Vamos a ver que cuando la presión ventricular izquierda se eleva por encima de los 80 milímetros y la presión ventricular derecha por 8 milímetros, se van a abrir dos válvulas. Una es la aórtica y la otra es la pulmonar. Suficiente con esas dos presiones para abrir lo que es la válvula aórtica y pulmonar. Le dije que es la venosa válvula pulmonar que va a lo que son los pulmones. No necesita tanta presión porque está ahí al lado y aparte son mucho más distensibles los vasos venosos. Y eso permite la salida de sangre cuando se contraen los dos ventrículos, ya derecho e izquierdo, que la sangre vaya a los pulmones y se vaya por la aorta. La contracción ventricular, el 70% de lo que es llamado lo que es el primer periodo de expulsión o salida o expulsión rápida del ventrículo. De toda la sangre que hay en el ventrículo, 70% sale en la etapa llamada expulsión rápida. El otro 30% va a salir en lo que se denomina el periodo de expulsión lenta. Al final de la sístole comienza abruptamente la relajación ventricular, lo que va a disminuir las presiones dentro de los ventrículos. ¿Cuánto tiempo? Durante 0.03 a 0.06, o sea, 0.03 segundos. No varía el volumen de sangre del corazón y esto se conoce como volumen isovolumétrico o isométrico. Nosotros tenemos que saber que nuestro corazón está llegando una cantidad de sangre entre 110 y 120 ml de sangre van a llegar al corazón y entre 70 y 80 ml es la sangre que sale por la aorta. Hay una diferencia entre 40 y 50 ml. Este volumen de sangre, volumen de sangre que llega al corazón en cada llenado de la aurícula derecha. 70-80 salen por la aorta, pero hay un volumen de 40-50 que se queda dentro de las cavidades distribuidas. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera sangre en el corazón cuando se está contrayendo. No es que se vacíe completamente, se queda un remanente que es 40-50 ml. Porque si no, las paredes chocarían entre ellas y pudiera haber hasta lesión a nivel de lo cardíaco. ¿Ya? Este volumen puede aumentar hasta 140 y 150 ml. ¿Cuándo sucede eso? Con la demanda al hacer ejercicio, actividad física, yo necesito más oxígeno, más nutrientes. Entonces mi corazón, ¿qué va a hacer?
va a latir más fuerte y también las venas y arterias le envían más sangre a la aurícula derecha. Y así entra más sangre al corazón y el corazón puede enviar más sangre a la distribución del cuerpo. Estos volúmenes se mantienen constantes, ¿ya? Sabemos entonces que hay una relajación isovolumétrica o isométrica. Sabemos que la cantidad de volumen de sangre no va a variar. A menos que haya algo que se llama insuficiencia cardíaca, izquierda, derecha o completa o congestiva que se llama, o también alguna insuficiencia valvular, ¿ya? O problema valvular, donde va a alterar ya la entrada y salida de estos volúmenes, que esto se mantiene constante con homeostasis. Esa entrada y salida de sangre del corazón mantiene un ritmo constante, ¿ya? Y simétrico. Pero en el momento que una de las válvulas se estenose, que significa que se adhiera, que se ponga dura, o sea insuficiente, valvular, que no pueda cerrarse, ahí va a alterar el flujo sanguíneo, que eso lo vamos a ver más adelante. Contracción ventricular. Durante la diástole, el llenado de cada ventrículo es alrededor de 110 a 120 ml y este volumen se conoce como volumen diastólico final o telediastólico. Cuando fluye al ventrículo grandes cantidades de sangre, este volumen puede llegar hasta 180, dependiendo de la necesidad del cuerpo. Durante la sístole, el volumen que se va a expulsar en cada latido es 70 ml en la mujer y 80 en el varón. Este se conoce como volumen latido. Y el volumen que queda en cada ventrículo es de 40 a 50 ml. Se conoce como volumen telesistólico. Cuando el corazón se contrae enérgicamente, el volumen final telesistólico puede disminuir hasta 10 o 20 milímetros de mercurio. ¿Cómo se define el ciclo cardíaco? ¿Cuál es su concepto? La secuencia de eventos eléctricos, potenciales de acción, mecánicos, contracción y sonoros, aquí aparece algo nuevo, va a producir un chasquido, un sonido cada vez que choque y se abren las válvulas del corazón durante el latido cardíaco. O sea, ¿qué es el ciclo cardíaco? Secuencia de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros que ocurren durante el latido cardíaco completo. En otras palabras, son los eventos que incluyen despolarización, repolarización del miocardio, la sístole y la diástole en las diferentes cavidades cardíacas, el cierre y apertura de las válvulas asociadas y la producción de ruidos concomitantes. Todo este proceso generalmente ocurre en menos de un segundo. El primero era un concepto o definición resumida y este es el concepto fisiológico. Cada uno de los despolarización, repolarización, contracción, relajación, sístole, diástole, apertura y cierre de las válvulas. Diástole ventricular. Al final de una contracción, el ventrículo obviamente se va a repolarizar, se va a relajar, dándome una relajación isométrica. Acuérdense que estamos hablando de relajación isométrica, ¿cierto? Hablábamos también de lo que era una contracción o volumen isométrico o isovolumétrico. ¿Por qué hablamos de eso isométrica? ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de contracciones o tipos de contracciones? Eso significa que el corazón, por más que él lata 120, 140 centímetros, no va a aumentar su tamaño, mantiene ese tamaño y forma cada fibra muscular. Solo cuando hay alguna patología cardíaca y el corazón va a compensar ese volumen que le está faltando llegar, o el volumen de más que le está llegando. ¿Qué se llama eso? Adaptación. ¿Y qué hace? Crece. Hipertrofia muscular. Ahí recibe. ¿Qué pasó? Que cambió de grupo. Ya, gracias a esa cualidad que tienen nuestras células del corazón, que mantienen esa contracción isométrica, es que nuestro corazón, a ver, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca del corazón por minuto? Digamos que sea así, sabemos que es de 60 a 100 latidos por minuto. Digamos que son 60 latidos por minuto. ¿En una hora cuánto sería? Vamos, multiplique. 100 por 60. Una hora. 600. Multiplíquelo por 24 horas. Ahora multiplíquelo por 30 días, un mes. Multiplíquelo por 12, un año.
A ver, yo les pido a algunos de ustedes que vengan y ya hacen una silla y la hagan esas veces. Ese músculo no va a aguantar y obviamente en un momento va a fatigar. El corazón no se fatiga, no va a sufrir eso. Miren cómo el corazón, ¿cuántas veces late por año? Ya, y no para. Y gracias a estas características de la relajación y contracción isométrica que no aumentará el tamaño. Es como si fuera, si ejemplo conocen ¿no? El globo, yo lo inflo 100 veces y de inflo 100 veces, ¿qué va a pasar con el globo? Se va a estirar. ¿Al corazón le pasa eso? No, tenemos esa cualidad de ser isométrica, por más que se contraiga y se relaje, mantiene el mismo tamaño. Porque si no hubiera eso el corazón, crecería y crecería. Pero alguna vez va a crecer, sí, en algunas patologías. Ya van a ver eso más adelante en fisiopatía. Entonces tenemos una relajación isométrica. Va a haber entonces la abertura de las válvulas auriculoventriculares, en este caso la mitral, donde se va a dar el llenado rápido y lento, en lo que es la diástole. Y ahí se va a dar algo que se llama el tercer ruido cardíaco, porque hace rato hablábamos ruidos sonoros o concomitantes. De aquí en adelante lo llamaremos ruidos cardíacos o tonos cardíacos, que es lo mismo dependiendo de la escuela. Entonces aparece el tercer ruido que se produce en algunas condiciones, especialmente cuando se da el llenado rápido, porque la sangre va a chocar a nivel de las aurículas, perdón, de la aurícula del ventrículo, dando un pequeño sonido. Pero doctor, ¿por qué habla de un tercero y el primero y el segundo? Ya vamos a llegar a eso. Nuestro corazón tiene dos ruidos cardíacos fisiológicos normales, el llamado primero y segundo. Pero después, al pasar el tiempo, se descubrieron dos ruidos más. Uno de ellos es el tercero y el cuarto, que ahorita lo vamos a hablar también de él. Aparte de eso, hay ruidos que son patológicos, lo vamos a ver más adelante en la práctica. Eso. Cuando se da lo que es la diástole ventricular, obviamente en ese momento se está dando la contracción o sístole auricular. ¿Cómo se representa en el potencial de acción? Como la onda P. Onda P, contracción o despolarización de la aurícula. Y ahí se da un cuarto ruido. Justo cuando se despolariza el ventrículo y se está generando el complejo QRS, se cierra la válvula mitral del primer ruido. Antes de este primer ruido, cuando se da la contracción auricular, al contraerse la aurícula, la sangre que está pasando al ventrículo va a producir el cuarto ruido. El primero se da antes en el llenado lento, el otro se da en el llenado rápido. Entonces, se genera la despolarización del ventrículo y se da el cierre de la válvula auriculoventricular y dándome el primer ruido. Esto no solo sucede a nivel de la válvula mitral, obviamente al otro lado, porque está en el lado. ¿En qué lado está la válvula auriculoventricular? La válvula mitral, ¿en qué lado del corazón está? Derecho. ¿Y en el otro cuál está? Y en el izquierdo está la válvula. Al otro lado está sucediendo lo mismo, solo que estamos yendo por un lado. Antes de terminar en la diástole ventricular, entonces se ha producido la onda P con la contracción. Se relajó el ventrículo y se contrajo la aurícula, onda P. Contracción auricular, ahí aparecía el segundo ruido. El cierre de la válvula mitral. Entonces se despolariza el ventrículo, se contrae y se da el primer ruido. Y eso se grafica como el complejo QRS, la despolarización del ventrículo, ya sea derecho o izquierdo. El ventrículo entonces está contraído, aumenta la presión, va a aumentar la presión a nivel de la aorta al contraerse y va a dar una contracción isométrica, haciendo que la válvula aórtica se abra y esta me dé la eyección o salida rápida o expulsión rápida de sangre y la eyección lenta posteriormente. Después de que se contrajo el ventrículo, se relaja, viene la repolarización y se grafica la onda T. Se cierra la válvula aórtica porque la presión ha bajado. Y ahí cuando se cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar en el otro lado del corazón, se da lo que llamamos el segundo ruido y finaliza la eyección de la sangre. Entonces, ¿cuándo se da el primer ruido? Cuando se contrae la válvula, cuando se cierra la válvula auriculoventricular, mitral y tricúspide. Se cierran ellas, primer ruido. Cuando ellas se han cerrado, se han abierto la pulmonar y la aórtica. Y ahora cuando se cierra la aórtica y la pulmonar se da el segundo ruido. ¿Ya? Pero para poder escuchar el corazón tenemos que saber cuáles son la ubicación más ideal
en el tórax anterior para que yo pueda utilizar un instrumento que se llama fonendoscopio. Apoyamos el fonendoscopio a nivel del tórax anterior en la región precordial y hay puntos ya donde vamos a encontrar los mejores puntos de fijación para ocultar a la válvula aórtica, pulmonar, tricuspideo y mitral. Eso lo vamos a ver más adelante en la práctica. Válvulas cardíacas, ustedes ya la conocen, mitral y tricuspideo, conocidas como aurículos ventriculares. Impiden el flujo retrógrado de la sangre de los ventrículos a las aurículas durante la sístole. Las válvulas de la arteria aórtica pulmonar, llamadas también sigmoideas o semilunares, no se olviden los nombres, impiden que la sangre de la arteria aórtica pulmonar regresen a los ventrículos durante la diástole. Cierre de las válvulas. Se realiza cuando el gradiente de presión retrógrado empuja la sangre hacia atrás. Y eso se está dando por la entrada y salida de la sangre y las presiones. Sabemos que la sangre, al aumentarse y llenarse, va a ejercer una presión abriendo las válvulas hacia adelante. Pero la vez que ya se ha contraído, ya la sangre ha salido. Y esa misma sangre que ha salido quiere volver hacia atrás. Y como se abrió, lo empuja hacia adentro y lo cierra automáticamente. Esa misma sangre que sale al querer volver hacia atrás hace que se vuelva a cerrar la válvula, impidiendo el reflujo retrógrado. Esa morfología que tiene nuestras válvulas permite que no se vuelva hacia atrás la sangre. La apertura de las válvulas se realiza cuando la gradiente de presión empuja hacia adelante. El cierre de las válvulas auriculoventriculares se realiza de forma lenta, lo que origina un golpe suave. En cambio, el cierre de las válvulas semilunares o sigmoidea o aórtica y pulmonar es de forma brusca, lo que origina un golpe más seco. Aquí vamos a hablar ahora de la inervación del corazón. Sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Ustedes también ya lo conocen por neuroanatomía. Sabemos que a nivel del centro nervioso central, en el tronco encefálico, a nivel del bulbo, en el mesencéfalo, ya se encuentran dos grupos de células o grupos de núcleos encargados, uno de acelerar al corazón la frecuencia y el otro de desacelerar. Tenemos entonces un centro cardioinhibidor, o sea, desacelerador, llamado parasimpático, el encargado de esa vía, ya que se encuentra a nivel del mesencéfalo, a nivel de los núcleos del vago, el cual va a bajar por el nervio vago e inervar a los nódulos sinoauricular y auriculoventricular. Y tenemos otros núcleos a nivel del mesencéfalo que van a descender por la cadena ganglionar, que se llama el centro cardioacelerador del corazón, que está controlado por el simpático. Entonces, no se olviden esto: el simpático acelera y el parasimpático desacelera. No se vayan a olvidar eso, pregunta de examen. ¿Ya? Entonces baja por la cadena simpática, ¿ya? Y va a inervar a la aurícula y al ventrículo, como también a los nódulos, la cadena o las ramas nerviosas del simpático. El volumen sanguíneo entonces se controla por receptores bucales. A nivel de la membrana celular tenemos receptores intrínsecos y extrínsecos para los neurotransmisores que vienen por la vía simpática y parasimpática. Vamos a ver que la inervación de la membrana de las células intrínsecas o receptores intrínsecos tiene la tensión de desarrollar dependiente de la longitud inicial de la fibra. Y aquí aparece alguien que es Frank y Starling. Estos fueron lo que plantearon una ley, la ley de Frank y Starling, donde me dice que a mayor fuerza de contracción, a mayor volumen sanguíneo que llega al corazón, mayor fuerza de contracción. También, en otras palabras, gasto cardíaco izquierdo es igual a gasto cardíaco derecho. La sangre que llega al corazón, el volumen que llega, tiene que ser el mismo volumen que sale. ¿Ya? Frank y Starling, ellos estudiaron el volumen de sangre que llegaba al corazón, como el que salía tanto en las cavidades
las válvulas, y ellos explicaron que la misma cantidad, ellos fueron los que nos dijeron esto de acá. ¿Cuánto era el volumen que entraba? ¿Cuánto era el volumen que salía? ¿Y cuánto era lo que se quedaba en el corazón? Frank Starling igual nos explicó lo que eran las presiones que había dentro de las cavidades. ¿Por qué tiene que haber una cierta presión para que salga y se abran las válvulas? Entonces, Frank Starling, que estudiaron todo lo que era la fibra muscular, obviamente estudiaron a los filamentos de arquina y miosina por todo el conocimiento que ya había, y plantearon y explicaron su ley, la cual dice que el gasto cardíaco del corazón derecho va a ser igual al gasto cardíaco del corazón izquierdo. La sangre que está llegando tiene un nombre, se llama precarga. Y la sangre que sale del corazón tiene un nombre, también se llama poscarga. Son terminologías de cardiología y semiología, aunque todo es medicina, ¿no? Pero también nosotros lo podemos decir que es el retorno venoso, ese es otro nombre de la precarga, y la sangre que está viniendo por las dos grandes venas, la cava superior y la cava inferior. También nos dice la ley de Frank Starling que el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre, ya que es alrededor de 5 litros que bombea nuestro corazón, que llega a nuestro corazón ya durante un minuto, y va a ser igual al retorno venoso, o sea, la sangre que le está llegando, especialmente en el ejercicio. Gracias a la ley de Frank Starling entendimos que nuestro corazón no solo era constante y volumétrico, sino que se adaptaba a las necesidades del cuerpo. Si yo me ponía a hacer ejercicio, a bailar, a jugar fútbol, a correr, no sé, mi necesidad de mi cuerpo aumentaba el oxígeno y nutrientes. Entonces, ¿qué hacía mi corazón? Aumentaba su frecuencia y llegaba más sangre a nuestro corazón, haciendo que se adapte a las necesidades del cuerpo. El retorno venoso, a su vez, es controlado también. Esa sangre que está volviendo, alguien también lo está controlando y la está midiendo a través de receptores. Se llaman vasoreceptores y quimioreceptores. Los vasoreceptores son los encargados de medir la presión arterial a nivel de la aurícula cuando la presión es baja, y cuando la presión se eleva en el seno carotidio y en el callado aórtico. Y también hay receptores o quimioreceptores llamados en las arterias que miden oxígeno y CO2. Las bombas musculares y respiratorias, ellas también son encargadas de enviar más sangre a la circulación venosa. Más adelante vamos a hablar de vasos sanguíneos y vamos a hablar que las venas son reservas de sangre, las cuales van a enviar más sangre a la circulación, principalmente las abdominales, lo que son pulmonares y las venas periféricas. Vamos a ver entonces que la inervación extrínseca, aquí hemos visto la intrínseca, simpático y parasimpático, dado por el sistema, por la ley de Frank Starling, que eso es dentro, esta inervación es propia del corazón. Ella adentro se controla y se regula de esa forma. Se acuerdan que es autónoma, ¿ya? Automática, autoexcitable las fibras del corazón. Pero tiene que haber, como dijimos, también una inervación que viene de afuera, ya lo dijimos, simpático y parasimpático. Viene desde el sistema nervioso central, desde el mesencéfalo, donde vamos a tener el control del volumen sanguíneo a través de la vía simpática y parasimpática, que va a actuar a nivel de los tejidos musculares o miocitos, pero también no solo es sistema nervioso como el neurotransmisor, sino que también es un control químico, hormonal y de otros estímulos. Sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Aquí aparece el simpático con quién? Adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Estos actúan sobre las aurículas y ventrículos. ¿Y qué hace la adrenalina y noradrenalina? Aumenta la fuerza de contracción independientemente de la cantidad de sangre que le llega. Eso era la ley de Frank Starling. Efecto inotrópico positivo. Ahora sabemos por qué a mi paciente cuando tiene paro cardíaco lo aprendieron en soporte vital básico. ¿Qué era lo que colocaban en soporte vital básico? En reanimación cardiopulmonar. Adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina a nivel del tejido muscular va a aumentar la fuerza de contracción y eso se llama efecto inotrópico positivo. Esto de acá lo van a recordar en farmacología y en fisiopatología, en cardiología, en todos lados. Porque si entiende fisiología, fármaco es fácil. Fisiopato es así, si sabe fisiología. Patología o ya hay que leer para entender más, ¿no? Pero
En farmacología preguntan mucho esto porque hablamos de drogas o hormonas sintéticas como adrenalina. Parasimpático, acetilcolina, ACH, actúa en las aurículas y disminuye la precarga, o sea, la sangre que está llegando hace que disminuya el volumen y también disminuye la fuerza de contracción. Entonces la acetilcolina va a tener un efecto inotrópico negativo, lo contrario a la adrenalina y no la adrenalina. Control químico, está dado por las hormonas. Hace rato estábamos hablando de neurotransmisores, pero aquí también aparece la adrenalina porque también tiene un efecto hormonal. Secretado por la glándula adrenal o suprarrenal, ¿ya? También hay otras hormonas como la T3, llamada también triodotironina, hormona tiroidea. La insulina, el glucagón, hormonas del páncreas. La insulina disminuye la concentración de la glucemia, el glucagón lo aumenta. Sabemos que el músculo cardíaco sin glucosa no se va a contraer porque no va a tener el ATP que forman sus mitocondrias. Por eso aquí incluye la insulina y el glucagón. Igual la T3. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Lo van a ver en fisiología 2. Aumentan y aceleran las reacciones químicas. Y entre ellas está la despolarización de la membrana. En otras palabras, el potencial de acción se acelera. ¿Cómo? Por la bomba sodio-potasio. La hormona tiroidea viene en la zona de la bomba sodio-potasio y le dice: quiero que trabaje el doble de rápido. Y la bomba comienza a cambiar más rápido sodio y potasio. Eso hace la hormona tiroidea. Otras sustancias que ustedes la conocen, estudiantes de medicina, ¿qué toman? Cafeína. Bueno, drogas no sé. Bueno, los fármacos son drogas. Cafeína, el cigarro, nicotina, cafeína, drogas, o sea, estimulantes, ¿no? Como nicotina, alcohol, iones. Nosotros obviamente consumimos electrolitos, bebidas hidratantes, ¿no ves? Magnesio, calcio, que están en el Powerade, ¿correcto? Esos son iones que estimulan y despiertan. Entonces estamos viendo que hay un control químico, nervioso, hormonal, otros controles. Para que entendamos de dónde viene todo esto. Control encefálico, obviamente. El cerebro, todo parte del tálamo, hipotálamo, corteza frontal y temporal. Todas ellas están relacionadas y controlando también a todo este sistema de la contracción y ciclo cardíaco. Tenemos un control de reflejo dado por los receptores. Unos miden la presión, otros miden la concentración del oxígeno y del CO2. Sabemos que ellos se encuentran a nivel de la aurícula del corazón y los grandes vasos. Y también la neurohipófisis va a enviar otras hormonas como la vasopresina, que es una hormona conocida como antidiurética, que reabsorbe agua en el riñón. Si yo aumento la reabsorción de agua en el riñón, ¿qué voy a aumentar? El volumen sanguíneo, o sea, el retorno venoso. Más sangre llega al corazón, más fuerza de contracción. Ley de Frankenstein. El riñón también controla la presión arterial con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo vamos a ver en el ejercicio 2. La renina, una hormona del riñón. La angiotensina, esta es una enzima que nace primeramente como angiotensinógeno en el hígado. Viene otra hormona que la renina lo convierte el angiotensinógeno en angiotensina. Esta es convertida por otra hormona del riñón que se llama hormona convertidora a la angiotensina, que también la produce el pulmón. Y esta hormona angiotensina 2 actúa en el riñón, en el corazón y en varias otras hormonas para aumentar la reabsorción de agua y regular la presión. Control respiratorio. Tenemos los centros respiratorios y cardíacos que se encuentran a nivel del bulbo. ¿Ya? Hay un centro, no hemos llegado todavía ahí, pero cuando llegamos al respiratorio, hay un centro que aumenta la frecuencia y otro que disminuye. Ya sabemos que el corazón tiene dos centros: acelerador, cardioacelerador y cardiodesacelerador. Quimioreceptores se encuentran en las arterias que miden la presión de oxígeno, en otras palabras, la concentración de oxígeno y del CO2 en sangre. Aquí resumiendo todo lo que hemos visto: control cardiovascular a nivel del mesencéfalo, la inervación simpática por la norepinefrina o noradrenalina y adrenalina, va a su vez receptores beta 1 de las células automáticas del corazón. Estas van a
aumentar lo que es la entrada de calcio, perdón, de sodio y calcio. Eso aumenta la frecuencia cardíaca, la despolarización y el ritmo cardíaco acelera. En cambio, las neuronas parasimpáticas que van a ir con la acetilcolina van a actuar en los receptores muscarínicos de las células automáticas del corazón, y estas permiten una salida de potasio y la entrada de calcio, aumentando así la repolarización o hiperpolarización de las células, y las frecuencias se despolarizan mucho más rápido, haciendo que sea más lento el ritmo cardíaco. Hasta ahí hemos visto entonces inervación del corazón extrínseca e intrínseca. El mismo corazón se controla con su célula pulsar, pero vemos que vienen sustancias químicas, vienen neurotransmisores, vienen hormonas, vienen más sangre, y todo eso estimula al mismo ciclo cardíaco. Pero hemos hablado de una palabra, el gasto cardíaco, porque dijimos que gasto cardíaco izquierdo es igual a gasto cardíaco derecho, que dice la ley de Frank-Starling. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta durante cada minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 5 litros. Eso puede aumentar hasta 4 y 7 veces su volumen. O sea, nuestro corazón puede bombear entre 20 a 35 litros por minuto. Obviamente tengo que tener que hacer una gran actividad física. Ustedes que estudian medicina, y si no hacen deporte, o cualquier persona que no practica deporte, su volumen del gasto cardíaco puede aumentar hasta 4 veces su valor. Pero si yo soy un deportista profesional, que participo en atletismo, natación, fútbol, mi gasto cardíaco puede aumentar hasta 7 veces su valor, porque ya mi cuerpo está acostumbrado a esa exigencia, a ese nivel de consumo de glucosa y oxígeno, ¿no? Entonces, la cantidad de sangre que fluye de la circulación, y quizás es el factor más importante que tenemos que tener en cuenta en la relación de la circulación. Porque si el gasto cardíaco baja, baja la presión arterial y baja la fuerza de contracción. Eso pasa cuando uno tiene una hemorragia. Adelante vamos a hablar de eso. Gasto cardíaco varía mucho con el nivel de actividad, como decíamos, entre otros factores. Obviamente, el nivel básico del metabolismo va a ser lo mismo el gasto cardíaco de un bebé que de un adulto, pero obviamente para empezar la cantidad de sangre es mucho menor, la fuerza de contracción del corazón es mucho más pequeño, las necesidades son muy diferentes. Obviamente el practicar ejercicio o no, la edad, obviamente, el tamaño del organismo. Gasto cardíaco. En los hombres jóvenes y sanos, el gasto cardíaco es alrededor de 5.6 litros por minuto. En las mujeres 4.9 litros. Pero el promedio nos da de 5 litros por minuto. El gasto cardíaco entonces va a ser igual al volumen sanguíneo que llega por la frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco, si es 70 ml por 70 latidos, 4.900 sale para la mujer, y en el hombre, como le dije, llegaba más ml. Entonces, ¿se acuerdan que es el volumen telesistólico final, ¿no? El volumen que salía de sangre en la aorta, ¿no? 80 en el varón por 70 me da los 5.600, de ahí salen esos valores. Aparte, en microbiología, en medicina interna y en cardiología, ven algo que se llama el índice cardíaco. El gasto cardíaco aumenta en proporción a la superficie corporal. Por eso, cuando nosotros hemos recién nacido, crecemos entre los 1 o 2 años hasta los 8, cuando nosotros estamos creciendo mucho mayor velocidad que cuando somos adultos y no crecemos, ahí en ese momento se da un pico alto del índice cardíaco, que es mucho mayor porque el niño está creciendo. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de un recién nacido? 120 a 160 latidos por minuto. Y de un adulto, 60 a 100, que casi la mitad de un bebé. ¿Por qué? Porque el bebé está consumiendo más, está creciendo y desarrollo. Por eso, desde que nacemos hasta los 8 años, el pico es más de 4 litros por minuto por metro cuadrado. Después eso baja, después de los 10 años baja. Y obviamente ya a los 50 y 70 años es mucho menor, porque ya uno ya en la tercera edad no tiene tanta actividad, o los abuelitos se ponen a correr 30 kilómetros, no, ya menos activo, más tranquilo, comen menos, y todo. ¿Cómo se saca el índice cardíaco? Es igual al gasto cardíaco por la superficie corporal. Por ejemplo, si una persona normal pesa 70 kilos y tiene una superficie corporal de 1.7 o de 1.70, que es 1.7 metros cuadrados, multiplicamos, pues su índice normal sería 3 litros por minuto por metro cuadrado. Solo cuando estamos menores de 8 años, 7, que tenemos más de 4.5.
El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso está determinado por diferencia de presiones en los extremos de los vasos, gradientes de presión. Los impedimentos que el flujo sanguíneo se encuentran en cada vaso. Va a haber también una resistencia vascular. Eso es característico de las arterias sobre todo, porque al tener más músculo, tiene que haber mucho más presión en las arterias para que pueda estirarse y transmitir el flujo sanguíneo en el impulso de la contracción y la salida de la sangre de la aorta. Vamos a ver más adelante cuando veamos los vasos sanguíneos. Terminamos aquí nuestro capítulo del corazón.